el primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 25 la máxima que se espera para hoy en Santiago. En Arica la máxima será de 23, en Temuco 22, en Concepción 17. En Coyhaique 13 grados la máxima, La Serena, Coquimbo 19. Hay prácticamente sol de todas maneras en todo el país. Brilla el sol. De nuestras juventudes. De nuestras juventudes. Dice. Ese es el himno de la democracia cristiana. De cuando tú desfilabas. De cuando yo pertenecía a la juventud. Claro, imagínate la cantidad de años. Jorge Correa Sutil, ¿usted podría hablar cerca siempre del micrófono, por favor? Bien cerca. Muy gracias. bien, señorita. Clarisa Hardy también nos acompaña, esta socialista de tomo y lomo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Y el señor Jaime Mañalich, que viene en camino, un médico que llega tarde raro. ¿No? Imagínate que si tuviera una... Chile Vamos suele llegar tarde, Cecilia. No lo vayan a apelar en ausencia. No. Por eso yo no dije nada. Y yo soy más malo. Y como cada mañana en el primer café nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. En un mundo periodista que funciona a velocidad de un WhatsApp, ¿se puede dejar de lado el golpe noticioso? Ir al rescate de historias humanas es la propuesta de revista Antítesis. Conozca su modelo de colaboración en el sitio Puro Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Llegó el doctor, menos mal, no me he muerto, me salvó. Jaime Mañalich también está entonces ya en nuestro primer café. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Santiago, buenos días, Chile. Y el mundo, que también te sigue y te escucha a través de cooperativa.cl. Lentamente quiere ir a sentarse ahí, veo. No. Cecilia, con cuidado. Bueno, acá hay dos temas importantes hoy que tiene que ver con el anuncio ayer de la presidenta sobre el proyecto de ley de la reforma a las pensiones. Están los dichos de Alejandro Guillé. El paquete es completo, un mensaje a la democracia cristiana. En Chile Vamos, ya anunciaron debates, pero no sé para qué debates, si no está seguro que va a haber primaria, pero bueno, ahí don Jaime Mañalich nos instruirá. Hay varios temas, pero el tema, no sé, le vamos a dar Criteria Research, la encuesta que donde aparece Sebastián Piñera con un 31% y Beatriz Sánchez que irrumpe con un 11%, acercándose a Alejandro Guille. Bueno, en fin. A ver, Jorge, yo quiero aprovechar el impulso con el cual llegó Jorge Correa Sutil, porque me dijo, yo quiero hablar de política, y vino así como encendido. ¿Qué es lo que lo encendió, le prendió ahí la chispa? ¿Cuál es Jorge Correa Sutil? Vengo preocupado y defraudado, Cecilia, por las declaraciones de Alejandro Goich, de Alejandro Guillé, ya me empecé a confundir, ¿ves tú? Sí, el inconsciente te pegó una traicionada. De Elizalde, un lapsus, y de Ernesto Velasco, todos los cuales han ocupado palabras de, yo diría, de rudeza hacia la democracia cristiana, de una cierta amenaza. El que no va a primarias no va en lista propia a las elecciones parlamentarias. A mí me preocupan y me decepcionan esas palabras, particularmente Ernesto Velasco, a quien conozco como una persona habilosa, prudente. La política consiste, particularmente cuando hay voto voluntario, consiste en convocar a los otros a adherir a ti. No diré nada del pleno del Partido Socialista, pero tengo allí algunas percepciones también críticas respecto a la claridad con que el Partido Socialista endosó a Alejandro Guillé
a las razones, a las pocas razones que se dieron en eso. La política consiste en convocar, consiste en convencer, consiste en dar razones por las cuales tú adhieres a alguien. Y a mí lo que me sucede es que me parece que cuando los partidos se tratan de esa manera, es muy difícil que las coaliciones se formen. Tenemos una coalición relativamente fraccionada en la nueva mayoría. Tenemos que volver a recomponerla, esa coalición de centro-izquierda, pero eso se recompone sobre la base de amistades cívicas, se recompone sobre la base de entusiasmos, se recompone sobre la base de invitaciones y no sobre la base de amenazas. Cecilia, si el escenario fuese que la DC terminara arrastrada sobre la base de estas amenazas, de estos chantaje es una palabra muy fea, pero y la política es ruda, sobre la base de estos empeñones a una primaria, a mí me parece que, y ganar a Guillé en esa primaria, a mí me parece que la capacidad que tienen este tipo de frases, de desentusiasmar al votante demócrata cristiano, particularmente al más conservador, significarían que Alejandro Guillé difícilmente puede contar con los votos que clásicamente han votado por la democracia cristiana. No estoy hablando de los dirigentes de los partidos ni los militantes obedientes, estoy hablando del pueblo demócrata cristiano. Y en ese escenario, me parece a mí que lo más probable, en una carrera solo Guillé Piñera, más MEO, más Frente Amplio, Piñera tiene altas probabilidades de ganar en primera vuelta. Entonces me parece de verdad que lo están haciendo muy mal, que si de invitar a la democracia cristiana se trata, si de volver a formar la coalición se trata, hay que conversar francamente en otros términos. Este espíritu de matonaje, este espíritu de presión, no es la forma en que vamos a reconstruir una coalición que está debilitada, debemos confesarlo, pero a mí me parece que han partido de verdad muy mal. Y que hay que rectificar porque la centro derecha tiene que recomponerse, pero no va a ser así que se va a recomponer. ¿Y esa era su molestia nada más? Yo pensé que iba a gritar más fuerte. Cecilia, me duele mucho, yo estoy trabajando desde fines de los 70, soy viejo, pero estoy trabajando desde que soy niño en la construcción de una centroizquierda. Lo hice desde el grupo de los 24, cuando todavía tenía 20 años de edad. Creo profundamente en la coalición de centroizquierda, creo que le ha dado gobernabilidad a Chile. Pero vi lo que costó construir aquello después de las reyertas que se dieron internamente, y créame que la forma de construir coaliciones no es sobre la base de este tipo de lenguaje, definitivamente no. Sí, Clarisa Jardí, a ver, su aquí partido. Hay dos cosas que separar. Me hago cargo del planteamiento de Jorge en cuanto a las formas. Que creo que no es la primera manifestación. Creo que estos lenguajes, estas presiones, estas reacciones absolutistas, desconsiderando al otro, han sido transversales. También previa a la reunión del Comité Central del Partido Socialista, donde iría a elecciones, se vivieron cosas similares y así lo vivió el mundo socialista que tenía que votar. Entonces me hago cargo de que algo se está rompiendo en el modelo de relacionamiento en el que hay responsabilidades compartidas. Y efectivamente a mí las expresiones de Velasco en particular no me gustaron. No me gustaron, me pareció que disminuía la calidad del debate. No así lo que dijo Álvaro Elizalde, que dijo otra cosa, que dijo lo que ha dicho el Partido Socialista desde que estaba la anterior dirección con Isabel Allende. Nosotros queremos una sola candidatura, un programa común y una sola lista parlamentaria. Esa es la discusión que hay en el fondo. Y sobre eso es lo que está la discusión puesta en la nueva mayoría, cómo con candidatos que representan distintos sectores, tú logras conciliar esta cosa tan difícil ahora que tener una sola candidatura, un programa común al que estamos invitados a colaborar y que todavía no se puede instalar una mesa de debate programático, y una sola lista parlamentaria, entre otras cosas. Lo estamos viendo por el debate que hay ahora con la reforma educacional, con la que va a haber previsional. Un gobierno que no cuenta con un parlamento está en un serio problema.
Cosa distinta, y ahí les cedo la palabra al otro joven que nos va a acompañar en la tertulia de hoy. ¿Seré yo, maestra? Eres tú, maestra. Me refiero, lean por favor la estupenda editorial hoy día de Patricio Fernández en el Clinic, en que justamente pone el acento en algo que tú mencionas, Jorge. Nosotros somos la generación que aprendió sobre la base de brutales errores digo porque hubo muchos muertos de por medio, una dictadura de por medio, lo que significó la pérdida absoluta de lo que tú llamas la amistad cívica y la necesidad de un diálogo entre diferentes, particularmente entre el centro y la izquierda. Esta generación que irrumpe, que cambia totalmente, no sé si vieron la fotografía de la nueva directiva del Partido Socialista, baja en 20 años. Ustedes vieron la mesa, no es solo Álvaro Elizalde, toda la nueva... bajan 20 años en promedio, es otra generación, es una generación educada políticamente en esta democracia, con todo lo que tiene, y por lo tanto vamos a tener que aprender los tres a convivir con una mirada muy distinta a la nuestra. Sí. Jaime, Evidentemente, doctor Mañalich. La política es, entre otras cosas, la captura del poder para generar la posibilidad de que las ideas que tiene una coalición, un grupo, se impongan como política pública. No se puede olvidar tampoco que la captura del poder implica la repartición de una gran cantidad de cargos en manos del Estado, y en ese sentido la madre de todas las batallas aquí, por supuesto, es la elección parlamentaria. En ese contexto, yo creo que la rudeza que ha tenido la nueva mayoría para tratar sus asuntos, y que Jorge mencionaba, no es de extrañar, y en la práctica, para nuestros auditores, lo que está en juego es que, entendiendo que la presidenta de la ADC, Carolina Goich, no tiene ninguna posibilidad de ser elegida como presidenta a fin de este año, lo que se trata es generar un acuerdo que permita a la democracia cristiana y a los otros partidos tener la mayor presencia parlamentaria. Y en ese sentido no es raro que se esté haciendo coro hoy día en formas más o menos brutales de parte de los dirigentes de los otros partidos no de ser la nueva mayoría, de que obligar a la ADC a ir a primaria, y en cambio Carolina Goich o el partido quisieran ir a primera vuelta y de esa manera tener una mejor posibilidad de negociar un parlamento. Yo creo que no nos tenemos que mirar la suerte acá, eso es lo que está en juego, y a veces son más rudos, menos rudos, pero esa es la verdad. Ahora, ¿qué dijo también Ernesto Velasco? La frase que ha llamado la atención, dice: creo que en la vida hay que ser coherentes, hay un viejo dicho del mundo popular chileno que habla de la chicha y del chancho, cuando uno come chicha y chancho puede intoxicarse, dijo él, manteniéndose en que si se va directo a primera vuelta, no habrá lista única parlamentaria. Y esos son los dichos que que generan este comentario de Jorge Correa Sutil, sobre todo. Sí, Clarisa Hardy. No, yo quería reaccionar nomás a algo. Me pareció demasiado brutal el planteamiento de Jaime. Lo que está en juego no son solo puestos de gobierno, o el poder. No son solo. Creer que solamente esta disputa está basada en ese tipo de intereses, empequeñecer la política. Lo que está en discusión también es ¿para qué? ¿Para qué quieres gobernar? Y por eso yo hago énfasis, Jaime y Jorge, en que esto no solo es maximizar el rendimiento parlamentario, y la lista única es la mejor salida. Obviamente tener más de un candidato presidencial amenaza eso, tener una sola candidatura y dirimirla en una primaria, pero además tratar de construir también un programa que ofrecerle a los chilenos en esta vuelta. Yo creo que Clarisa dice una frase clave, digamos, clave además políticamente para poder conquistar el poder, como lo dice el doctor Mañalich de forma algo bruta, capturar el poder, dijo. ¿Para qué quieres gobernar? Es la única manera de invitar a la gente a adherir a tu propia posición. Y por lo tanto, si no defines para qué quieres gobernar, difícilmente vas a poder llegar incluso a capturar el poder, como tú lo planteas. Ahora, a mí me impresiona muy bien la renovación del Partido Socialista, Clarisa, y la nueva generación que allí figura. Pero seamos francos, y uno
tal vez se está metiendo en terreno ajeno. A mí, la verdad, me decepcionó el pleno del Partido Socialista. Me decepcionó como un observador ajeno, en el sentido de que esa discusión de para qué quieres gobernar debió haber sido una discusión larga, tendida. Esta era una decisión muy central. Decidir entre 3 y 4 y media sobre la base de una votación secreta con 3 personas que hablan por lado, sin que logren trascender al país por qué están apoyando a Alejandro Guillé y por qué están descartando a Lago. A mí me parece que es en definitiva una actuación ritual de la República Democrática relativamente pobre, que no es ese el modo en que vamos a lograr, ese es un modo en que tú puedes resolver una disputa al interior de un partido político sin que corra sangre y sin que la noticia sea que se dijeron cosas terribles, pero al mismo tiempo haces un rito muy poco convocante, y a mí lo que me preocupa es que no tengamos la capacidad de explicarnos con claridad por qué queremos llegar con Guillé, o por qué quiere la izquierda llegar con Guillé a la presidencia de la República. En la medida que no hagan eso, en la medida en que no concordemos aquello, la coalición se hace cada vez más difícil, porque la coalición por la captura del poder no va a convocar a nadie. Bueno, pero en un mes más puede ser que exista ese sí, claro, acuerdo puede ser que exista, pero por ahora no existe, Cecilia. Entonces, o existe muy débilmente, y a mí me parece que ese es el problema central, y cuando tú no has explicitado eso, tienes problemas como los que le ocurren a este gobierno, que teniendo mayoría en ambas cámaras, se cae, espero que no se caiga, pero se cae el proyecto de ley sobre educación superior con votos de personas que iban apoyadas por esta coalición, en un caso el de ¿cómo se llama? El de Jackson, sobre la base de haber omitido candidatos de la nueva mayoría para que él saliera, y en el otro, de la DC en particular, y en el otro caso de Camila Vallejo, por quien votó la nueva mayoría. Entonces, cuando tú tienes una coalición silente, cuando tú tienes una coalición que no termina de explicarse a sí misma ni de explicarle al país por qué y para qué quiere gobernar, y más bien los mensajes son estos de la chichichancho, digamos, la convocatoria se hace más difícil. Entonces creo que tenemos que volver para reconstruir y para reentusiasmar en esta coalición, volver a explicarnos un poco más lo que queremos. Jaime Mañalich. Yo creo que es interesante, a propósito de lo que estamos hablando, ver la encuesta de Criteria Research que se fue dada a conocer hoy día, y a la pregunta, esto fue tomado antes de la caída de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, a la pregunta, ¿por qué usted no votaría de ninguna manera?, le preguntan al panel. El primera persona que aparece, Ricardo Lagos. Y en ese sentido, el Partido Socialista se hace eco, sabe de estos 63% de la gente dice que no votaría por ninguna manera, y el siguiente es Alejandro Navarro. De manera tal que efectivamente don Ricardo fue un gran presidente, pero no fue un buen candidato, no representaba, y hay que dar vuelta a la página y mirar el futuro, y una pena. Como él mismo dijo, la vida continúa, pero sí. Y la vida continúa precisamente en el rumbo que señala Jorge. A ver, yo te puedo comentar que en el caso del Partido Socialista, desde enero, varios miles de socialistas, y te digo miles porque es a lo largo del país, están construyendo el programa. Nosotros hemos recibido ya los informes en el Instituto de Igualdad de una decena de comisiones distintas, de temáticas sectoriales del partido, se está compilando, y entonces se está dando en paralelo esa discusión, Jorge. La militancia socialista está discutiendo, y ojo, no es la militancia que haya refichado, no, a nadie se le pidió que mostrara su situación legal. Aquellos que dicen adherir o suscribir un ideario socialista son invitados al debate. Y se está construyendo en paralelo. Lo que estaba convocado al Comité Central era estrictamente dirimir una candidatura. Era muy difícil que tú pudieras en una jornada tan corta hacer un profundo debate de ideas cuando este está transcurriendo paralelamente. Uh-huh. A fines de mes vamos a tener los distintos, entiendo, partidos este material para hacer de eso una discusión más colectiva. Jaime Mañalich, que tiene la encuesta, ¿y me puede dar los datos? 31% para Sebastián Piñera. Sebastián Piñera subió 10 puntos de 23 a 33%. Sube 10 puntos en esta encuesta. En esta que salió ahora. Y Alejandro Guillé baja de 25 a 18, y por supuesto una suerte de canibalismo de parte de Beatriz Sánchez, que sube 11 puntos, aparece con 11 puntos por primera vez, que son votos que por supuesto pertenecían antes a Guillé.
Bueno, recordemos que Insulza ya dijo que va a votar por Guillé, y está todo ahí abierto, Está todo abierto, más sí. que nunca, y si todos llegan a la primera vuelta, ¿cuántos candidatos va a haber? Hasta ahora hay 10, como 14, ¿no? 14 ya. Bueno, salvo que va a haber primarias o no, Jaime Malia-Lich, claro, en la derecha. Espérame, al menos han ya aceptado el debate entre Osandón, Felipe Cast y Sebastián Piñera. El debate va a ser, es casi decir sí a las primarias, o puede haber debate solo por debate y después no hay primaria. Yo tengo posición clara en esto, en el sentido de que creo que unas primarias en Chile Vamos no son necesarias, son improcedentes. El riesgo fundamental, navaja de Ocas mediante, es si no hay primarias en la nueva mayoría. Eso hace muy difícil que haya primarias en Chile Vamos, ¿Por qué razón? porque puede haber voto cruzado, por supuesto. En el sentido de que haya militancia, no pueden ser militantes, simpatizantes de la nueva mayoría. ¿Crees que alguien se quiera levantar en la mañana para ir a votar? Sí, la gente es muy disciplinada. ¿No Para todo lo inflar a contrario? Osandón, sí. No. Bueno, No. yo creo que es un peligro imposible Es una de... imagen tan conspirativa de la política. yo creo que es... Pero ¿qué van a hacer con Felipe Cast, con Osandón? Que dice, Bueno, si Felipe Cast no hay primaria, dijo, Cast no puede cumplir su amenaza de ir a primera vuelta porque él quiere ser senador y evidentemente no puede estar en dos papeletas el mismo día, o es senador o es candidato a presidente. Eso es una suposición suya, no es algo que él haya dicho. No, digo que él no puede estar en primarias, en la primera vuelta en primera vuelta presencial y en una papeleta senatorial al mismo tiempo. Y en ese contexto él tiene una opción muy clara, tomada de ser senador, no es lo que he dicho, yo ahora podría preguntarle a él, pero en ese contexto, en definitiva, el tema es fundamentalmente Osandón. De hecho, Cast, en esta encuesta, y en la del lunes recién pasado, Plaza Pública, ya no aparece. O sea, no tiene existencia en la... Pero perdón, Jaime, ¿no fue una noticia ayer de que el comando de Piñera había resuelto que iban a haber primaria? No primaria, debate. Debate lo que acordó y primaria. el comando de primarias ayer, que tiene que ir todavía más arriba para su aprobación, es que haya dos debates, y el tema de si va a haber primarias o no quedó postergado. Yo tengo posición al respecto, otra gente tiene otra posición y bueno, habrá que definir qué es lo mejor. Insisto, pienso que está la urgencia de darle un nuevo aire a un programa de gobierno que el presidente Piñera tiene que recorrer el país, tiene que hacer un programa, tiene que convocar gente, y para lo que hoy día marcan sus contendores para una primaria, creo que es un esfuerzo sin sentido, que por lo demás quiero recordar es pagado a través de impuestos generales de todos los chilenos. Bueno, hay otros temas, ya vamos a hablar de las pensiones, que son temas que interesan muchísimo a la ciudadanía, a la vuelta de comerciales. Antes de eso, un comentario sobre lo que pasa en Carabineros, ¿verdad? Porque aparte de lo que ya conocemos como el Paco Gate, en CIPER se dio a conocer un reportaje, ¿verdad? Donde además de todo el fraude y todo lo que ya conocemos, esta investigación reveló que un grupo de generales de carabineros activos y en retiro están entre los que se incluye al director actual, son propietarios de un elegante condominio en Peñaflor donde no pagan impuestos. Y si bien va a haber cambios, según se ha dicho en la institución de carabineros, desde el gobierno no han descartado que esto toque al director general, pero él dio explicaciones, dijo que esto era porque adquirió este terreno en el 2011 por 29 millones de pesos. Bueno, esto es lo que dice el reportaje. En realidad construyó una casa con piscina, quincho, jardín, en fin, lo que sea, lo que no ha sido regularizada ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor. ¿Cuál es la explicación de él? Es que lo habían comprado y el dueño murió, entonces todavía no pueden hacer los papeles correspondientes. Eso viene a sumarse, ¿no es cierto?, a todo lo que está pasando en la institución de Carabineros. No sé si ustedes leyeron el reportaje, si tienen algún antecedente, pero nada que decir. ¿Qué tan grave puede ser eso, no?
¿Por qué sonríe Clarisa Hardy? Porque la explicación es un poco penosa. Decir que desde el año 2011 no has podido regularizar. Hoy en día cualquier ciudadano o ciudadana en Chile tiene obligaciones, mucho más quienes tienen roles en distintos espacios de responsabilidad, y hay que cumplir con las normativas existentes. Uno no puede mantener irregularizada una propiedad ante el Servicio de Impuestos Internos y pagar las contribuciones que correspondan. Yo creo que en general Jaime Mañalich. el retorno a la democracia estuvo marcado, por supuesto, con una vigilancia civil de las Fuerzas Armadas y de orden, pero eso fundamentalmente tuvo un contexto político y de evitar complotación. Me parece que hay un camino bastante largo que hacer, porque esto, estamos hablando de Carabineros, hablamos de DIPRECA, hablamos de las Fuerzas Armadas en general, en el sentido del control civil de las finanzas de las Fuerzas Armadas, llámese ley reservada del cobre, la que fuera, ¿no? Y probablemente ha habido muchos espacios de falta de control que permiten que haya habido lo que me imagino que es un sistema de sobresueldo sistemático, institucionalizado, al menos en Carabineros, del cual mucha gente tiene que haber participado o al menos conocido o haber sido cómplice activo o pasivo, y en ese sentido creo que aquí hay que hacer una vuelta, un camino más al punto estructural, porque probablemente nos vamos a seguir encontrando que curioso la parcela de Peñaflor, que costaba, no sé, 250 millones de pesos, 300 millones de pesos, costara una propiedad de esa naturaleza, de dónde salió la plata para los autos, cómo se compraron, cómo se construyeron, y vamos a seguir en una vertiente que al final tiene que conducir a una mejoría, insisto, del control civil sobre Carabineros y Fuerzas Armadas, no solo en lo político, sino de sus dineros, o sea que la Contraloría pueda vigilar Carabineros solo con un periodo de máximo de 6 meses, es una cosa inequitativa con el resto de la ciudadanía. Bueno, insisto que el ministro del Interior descartó, ¿no es cierto?, que vayan a remover al director general de Carabineros, pero se realizó ayer una reunión marcada por esta publicación de CIPER, y desde el Palacio de la Moneda no han descartado la posibilidad de realizar algunos cambios entre los altos oficiales. Bueno, esto es una parte que se suma al Paco Gate, que ya va en 16.500 millones de pesos. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta... Jorge Correa Sutil me mira como... ¿Por qué? No he mirado nada. No, lo sorprendí con esta noticia, parece. No, solo esperar, Cecilia, de que Carabineros pueda salir del lío en que está ahora, para salir del lío en que está y recuperar la confianza de la ciudadanía que tiene y que yo espero que mantenga. Tiene que hacer cirugía mayor, tiene que entrar a revisar todo su sistema financiero. Explicaciones como estas son explicaciones que no satisfacen a nadie y ellos lo saben. Tienen que entrar a abrir, a hacer heridos, a hacer heridas y a extraer tumores que parecen tener adentro. La sociedad moderna, y yo me alegro tanto de eso, la de hoy, tiene una capacidad de control sobre la base de un periodismo investigativo. De nuevo, felicitaciones a CIPER, sobre la base de una demanda ciudadana por esta cuestión, que no hace sino mejorar los estándares, dejarnos en una mejor situación, pero ninguna institución puede liberarse de esto y por lo tanto cada una tiene que entrar a revisarse muy, muy a fondo, y Carabineros va a tener que hacer una tarea muy, muy intensa y le va a costar cosas caras. Digamos. Ahora, ¿debería renunciar el director general Bruno Villalobos con esto, Cecilia, y esta explicación? Uno no debería emitir opiniones de esta naturaleza. Alguien tiene que liderar un proceso de limpieza muy profundo al interior de Carabineros. Si es Bruno aparte. Villalobos u otro, lo decidirá el gobierno. Él ha empezado bien, creo yo, sin excusas, sin pretender bajarle el perfil a los problemas, pero, y ya veremos cómo va realizando. Yo comparto contigo, hay dos cosas. Una es la que han señalado los dos cafeteros que tengo acá al frente, que tienen que ver con los problemas más estructurales, institucionales, y otra son las responsabilidades personales que distintas autoridades en los distintos ámbitos del país, en el mundo privado y público, tienen que tener. Acá la confianza y la credibilidad de quien lidera estos procesos de cambios estructurales e institucionales es muy relevante.
no quiero pronunciarme, no sé si lo de CIPER sea verdad o no, como dices tú, el periodismo investigativo puede ayudar, hay que dar pie a que responda la persona que está involucrada en esta investigación, pero lo que es claro es que liderar cambios estructurales en la sociedad requiere liderazgos que tengan la mayor credibilidad posible. Vamos a comerciales. Todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca. Con motor 2.0 turbo diésel, una caja automática de 8 velocidades, 6 airbags, entre otras características. Conócela en volkswagen.cl. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok y todos quieren aprovechar sus bonos desde 1 millón durante todo abril. ¡Apúrate! Tu oportunidad para vivir la aventura es ahora. Volkswagen. La población mundial es de 7.000 millones de personas y se estima que hay más de 8.000 millones de aparatos conectados a Internet. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Para que la benzina baje de precio tiene que bajar el dólar, disminuir la demanda internacional, que el almacenamiento, distribución, transporte no presenten alzas y que los impuestos y cargos no se eleven. O pagar con tu tarjeta de crédito BCI. Si quieres ahorrar en benzina, paga con tu tarjeta de crédito BCI. Inscríbete en bci.cl y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible, pagando con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo. Hay solo 30.000 cupos. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. En Sheraton Santiago, tus sueños se hacen realidad. Organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1.100 hoteles y resorts en todo el mundo. Consulta por las diversas alternativas con valores desde 45.500 pesos masiva por persona. Disfruta momentos mágicos. Informaciones y reservas al 22-707-0182. 14 grados. 14 grados en Santiago. Semana de la Construcción 2017. Para seguir avanzando, en 100 metros, continúe recto por tecnología, gire a la derecha en conectividad, continúe el rumbo en transportes integrados y siga adelante sin detenerse. Porque la forma de desplazarnos está cambiando. Cámara Chilena de la Construcción presenta Semana de la Construcción 2017. Ciudad y movilidad. La tecnología marcará nuestros caminos. Del 8 al 12 de mayo en Casa Piedra. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Seguimos conversando de Chile, el continente y el mundo en el primer café de Cooperativa. Dio el teléfono me acaba de llegar esto. Seguimos en el primer café. Todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó, ahora es más atractiva que nunca, con motor 2.0 turbo diésel, 6 airbag, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil, Clarisa Hardy, ¿qué les pareció el anuncio anoche de la Presidenta de la República con este proyecto de ley? Hoy la Ministra del Trabajo, Alejandra Krause, en el diario Cooperativa, dijo que el gobierno va a apurar al Congreso para sacar adelante la reforma de pensiones. Recordemos que es el 5%, efectivamente, que 3% para la capitalización individual, el 2% al fondo solidario y que lo va a administrar una entidad pública independiente
Y entonces están los que están en contra porque dicen que por qué no va todo el 5% a la capitalización individual, y también está el otro lado, como Luis Mesina, que dice no, vamos a seguir peleando porque esto no termina con las AFP. Entonces, y hay muchos detalles que todavía no conocemos, por supuesto. A ver, Jaime Mañalich. Yo creo que la presidenta está haciendo un esfuerzo enorme en el último año de su gobierno por cumplir al menos declarativamente las promesas que hizo en campaña o las promesas que se ha impuesto en el caso del cambio del sistema de pensiones en Chile, sí, producto de la presión ciudadana. Lo que entrega ayer es una serie de titulares todavía no bien elaborados. Entiendo que Valdés dijo ayer que este proyecto, para poder ser enviado al Congreso en su versión definitiva, requiere algunos meses de preparación, 3 meses, de manera tal que estamos hablando de algo que ocurriría al fin de este año, ya en medio de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Respecto a lo que se señaló, la presidenta dijo, para recordar, que los empleadores van a poner un 5% sí, más de remuneración para este fondo, y que este fondo va a ser administrado no por las AFP, sino por una entidad pública, similar podría ser a lo que entendemos por Banco Central. Jaime Mañalich, ya conocemos el enunciado. No, pero ya. No me retes. No, para que avancemos el tema, porque tengo a alguien al teléfono también. Bien. A mí me pareció que ella cumple con mandar este proyecto, tratando de dejar contento a todo el mundo, nadie va a quedar contento, y efectivamente la discusión va a aparecer en 2-3 meses más y va a quedar postergada para el próximo gobierno. De hecho, en la misma encuesta que hacíamos mención, Criteria Research, que apareció, ¿no es cierto?, dice que la reforma laboral va a quedar completamente para el próximo gobierno, y que de hecho, al menos antes de este anuncio ayer, la gente prefería que el 5% adicional fuera a su cuenta individual manejada por la FB. Ya, sí, Jorge Correa Sutil. A ver, Cecilia, a mí me alegra y me entusiasma mucho la propuesta de la Presidenta de la República. Me parece a mí que un sistema de seguridad social sin componente solidario es frustrante como país. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, que tenemos que pensar no solo en nosotros, sino en aquellos que tienen más necesidades. Y por lo tanto, yo felicito a la Presidenta de la República y a los ministros de Hacienda y Trabajo que han hecho esta presentación. Ahora, me parece a mí que hay 2 temas sobre los cuales vamos a tener que debatir. El primero es si una entidad estatal es capaz de administrar el 5%, no el 10% que hoy día administran las AFP, con una comisión más reducida, más liviana, con mayores garantías, ¿por qué no pensar en que, yo entiendo que esto es de más largo plazo, pero ¿por qué no pensar que esa misma entidad compita con las AFP en la administración del total de los fondos? Y que sea la gente la que decida, cada persona decida si se va a la entidad estatal o se va a las entidades privadas. Si la entidad estatal se construye bien, yo creo que es posible aumentar aún más las pensiones sobre la base de que el 15% vaya por entero a esta entidad estatal que esté ofreciendo comisiones mucho más reducidas que a las AFP. Esa es una primera cuestión que a mí me parece que todavía queda en el debate. Y la segunda cuestión que queda en el debate, creo yo, es la crítica que hace la derecha, y que yo creo que es una pregunta más que legítima. Si el 2% va a ser un aporte colectivo, va a ser un aporte para la solidaridad, ¿por qué ese 2% no sale más bien de impuestos? Los impuestos implican gravar menos la relación laboral con un costo. Eso, cuando decimos lo va a pagar el empleador, ya sabemos que el empleador comienza a sacar cálculos, comienza a reducir sueldos, comienza a disminuir puestos de trabajo. Yo creo que la tasa impositiva chilena aún es baja, que hay formas de redistribución además de los gastos, y a mí me parece que sería más limpio sacar ese 2% solidario y colectivo
de rentas generales de la nación, de impuestos. Esa es una crítica que hace la derecha y que yo creo que todavía no ha terminado de ser respondida. Yo creo que nos quedan esas dos preguntas bien centrales, además de todo lo que habrá que mirar una vez que tengamos un proyecto concreto. Claro, recordemos que la Presidenta de la República, ¿verdad?, creó la Comisión Bravo para lograr una postura, y allí hubo varias posturas, entre ellas la postura del sistema mixto, y quien justamente lideraba esta postura es András Utov, economista de esta comisión, y con quien quisiera que a través del teléfono nos pudiera dar 2-3 tips fundamentales sobre esta propuesta, hasta cuánto representa lo que ustedes proponían como sistema mixto, y qué opinan de lo que han dicho acá Jaime Mañalich y Correa Sutil. ¿Cómo le va, András? Muy buenos días. Cecilia, buenos días, muchas gracias. Estoy un poco ronco porque estoy en recuperación de una operación. Sí, pero le escuchamos bien. Pero creo que el tema es relevante como para poder opinar a través de su medio. Yo creo que lo anunciado ayer va en el sentido correcto, pero con una serie de precisiones que tienen que ver con matices que han hecho que me antecedieron. Yo creo que hubo un problema comunicacional al decir que un 5% de cotización adicional, porque eso se entiende como que es un aporte a la cuenta del trabajador. Más bien aquí lo que se está tratando de hacer es recaudar a la nómina salarial de todo el país un impuesto para la seguridad social. Y entonces la comunicación es un tanto distinta. Y en ese impuesto a la seguridad social parte va a ir a la cuenta para mejorar pensiones a futuro de los hoy día cotizantes, pero también parte a solidaridad. Entonces yo creo que ese es un punto que hay que aclarar, la forma como se comunicó y la verdad cuál es la fuente y el uso que va a hacer de eso, ¿ya? Generalmente los impuestos a la seguridad social son con cargo a la nómina salarial, pero también podría aceptar lo que decían antes de que puede ser con impuestos a la renta, pero hubieron parámetros que se fijaron cuando se empezó el debate que dijeron que eso no iba. Nuestra propuesta mixta sí recurre a otros recursos además del que viene de la nómina salarial. Entonces ese es un punto que yo creo que es importante rebatir. Segundo, creo que este tipo de funciones no es una AFP estatal nueva, es una entidad nueva que va a ser solidaridad, o sea, va a ser funciones distintas a las cuales está encomendada y a las cuales está regulada una AFP. Entonces no es una AFP estatal y en ese sentido hay que crearla. Si va a tener un costo o no para el sistema y para el afiliado del empleador, un costo de comisión, creo que eso se puede debatir en el sentido que como es una entidad nueva y que hace funciones del Estado, eso se podría cargar con una comisión, pero con impuestos generales, y no cargarle más la mano al trabajador o al empleador. Pero yo creo que se va en la dirección correcta. En relación a lo que nosotros propusimos nos quedamos cortos, o sea, en ese sentido no estamos plenamente satisfechos, pero sí es un avance significativo, es un avance que va a una reforma llamada estructural y retoma principios de la seguridad social que son relevantes. Ahora, el presidente de las AFP, Andrés Santa Cruz, dijo que a 48 horas de que se dijo que no se había logrado un acuerdo al cual todos fueron convocados, se conozca esta propuesta donde el eje no sea mejorar las pensiones de las personas a través del ahorro total de su 5% en las cuentas individuales. Entonces, concretamente, ¿va a mejorar las pensiones con esta propuesta? ¿Sí o no? Ahora, a los que están jubilados ahora, y en el futuro que se habla de hasta un 50% de mejora. Clarisa Jardín. Sí, hola András, que tengas una pronta recuperación, porque has sido muy gentil en medio de tu convalecencia reciente a conversar con nosotros esta mañana. Sí, te estoy en las manos, gracias. András, una consulta, porque es importante para la comprensión sobre el tema del sistema mixto. Es bien importante, más allá de que el Estado o el fisco puede hacer mayores aportes y complementar los fondos solidarios, tanto el de la pensión solidaria como este fondo colectivo, que los trabajadores concurran una parte con un sistema contributivo para su futuro y otra parte como una señal de que colaboran con los más desaventajados en estas experiencias de seguridad social. Efectivamente es así, y
y citaron varias. Yo lo que quiero aclarar, yo no estuve en este grupo técnico, que no tengo información interna de qué es lo que se discutió y qué es lo que se dijo. A mí me consultaron, pero por otras vías. Efectivamente, sí, yo entiendo que se está estudiando también la modalidad de cómo se administra un fondo público canadiense, donde se hacen las dos cosas. Se valora el ahorro del trabajador y se valora la solidaridad que tiene que hacer toda la masa de trabajadores para con sus compañeros, ya sea por distintos motivos. Y eso es lo que hay que aclarar bien. Esos son los subsidios cruzados que le faltaban. Así es. ¿Ya? Ahora puede provenir todo de la masa de salario, puede provenir también algo de impuestos generales, pero los parámetros que se dieron al comienzo no se ponía un peso más del Estado, entonces limitaba un poco de dónde venía el financiamiento. Jorge, pero yo creo que se avanza en el sentido de un sistema mixto. Que avance. Sí, hacia un sistema mixto. Lo que es importante, y tiene que ver con la pregunta que hacía Cecilia, es que se van a mejorar con la solidaridad las pensiones que hoy día son malas. Eso es lo que llaman el 20% que van a mejorar. Exactamente. Y eso se hace con 2 puntos. Y el 3 que va a las cuentas individuales mejora las a futuras. O sea, es como que cotizaran 3 en vez de 10%, lo único que se lleva de una cuenta personal administrada por el Estado. Jorge Correa Sutil. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Andrés, yo entiendo que el proyecto también perfecciona de alguna manera el sistema de AFP, liga sus utilidades con lo bien que le vaya a la propia administradora y por lo tanto a los cotizantes de ella. Ahora, tengo una consulta que me gustaría que tú pudieras reflexionar con nosotros. Tú dices, esta no es una nueva AFP, no es la AFP estatal. Yo entiendo eso perfectamente y eso así ha sido presentado. Es una entidad que va a administrar el 5%, pero entonces no va a administrar solo lo solidario, como tú señalabas. Va a administrar lo solidario y también va a administrar la cuenta individual del trabajador, que va a ser un 3% en su propia cuenta heredable y que ingresa a su patrimonio. Ahora, si vamos a tener una entidad estatal que va a administrar en parte lo solidario, pero en parte una parte del ahorro de cada trabajador, ¿no resultaría mucho más lógico que esa misma entidad estatal pudiera ofrecerse para competir con las privadas en la administración del restante 10%? ¿No sería mucho más lógico que las propias AFP que dicen yo habría administrado esto con 0%, fíjate, es dudoso que así hubiese ocurrido, pero ellas están diciendo yo lo habría administrado por un 0%, ¿no sería más lógico tener competencia y no un monopolio estatal por una parte y una pura competencia privada por otra? Hay varias preguntas en tu afirmación, varias preguntas en una. Primero, indudablemente va a haber, hasta donde yo entiendo, una cuenta personal donde el ahorro está aportando ese 3% el trabajador, se le lleva registrado. El tema que a mí me ha preocupado siempre es que la asimetría de información con que se hacen estas cosas son tremendas. Y los trabajadores, por mucho que tú le hagas educación previsional, jamás van a entender bien cómo se asignan un recurso al fondo A, al fondo B, en qué etapa la edad activa, no. Eso yo creo que es mejor que lo haga una entidad que combina riesgo de todas las generaciones, de todas las cortes, ¿ya? Y eso no lo hacen las AFP hoy día porque ellos compiten por un contrato individual. En cambio, se acumula en una forma más segura para toda la generación y se asigna a cuentas individuales. Entonces es un criterio distinto con el cual competiría. Ahora sí se podría permitir que si a alguien le gusta esa forma, más que la que están haciendo las AFP, se puedan cambiar. O que digan, no, yo mi 3% creo que me lo sigan administrando, porque yo tomo las decisiones. Ahí tal vez, pero ya son matices. Bueno, tengo entendido que así es el proyecto, que tal vez los cotizantes puedan elegir, ¿no? No va a ser así. No, a ver, no sabemos porque lo que no está dicho todavía es cuál es el contenido del proyecto. Yo creo que están por ahora los titulares y está abierta la discusión pero en esos titulares futura. Me parece bastante claro que el 3% lo va a administrar por decisión legislativa solo el Estado. 3%, claro, y el 5%, solo que el 3% es de tu cuenta individual. Y que va a ser heredable,
Y que va a ser heredable. Sí. Es que si es propiedad privada tenía que ser heredable, porque si no iban a caer en una inconstitucionalidad. Así que... Claro. Bueno, esta discusión recién comienza. Le queremos agradecer entonces por haber recibido este llamado a András Utov, que es economista y que hizo parte de la Comisión Bravo. Muchas gracias, András. No, gracias a usted y suerte en el debate. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Bueno, Jaime Mañalich. Dentro de la propuesta o los titulares de ayer, sin embargo, hay un aspecto que yo encuentro interesante, que es de alguna manera hacer socios a las AFP en sus comisiones del resultado de las inversiones. Hoy día son completamente invulnerables, se cobra una comisión sobre la cotización, no sobre la suerte del fondo. Y eso yo creo que es una cosa interesante de pensar. Quiero recordar que existe una dispersión enorme en el mercado chileno de las AFP respecto a cuánto se cobra de comisión por el manejo de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, que oscila entre 1,54% mensual hasta 0,77, 0,41 en las AFP modelo y plan vital. Creo que ahí hay un tema de falta de competencia que puede mejorarse en un proyecto cualquiera que esté fuera. Yo quiero insistir que estos son titulares, que está mucho por decir, que es poco probable que nada de esto se resuelva durante el actual gobierno, salvo con suerte el envío de un proyecto de ley, y va a quedar, como tantas otras cosas, esta materia para un próximo gobierno que va a tener que resolver con cierta urgencia. ¿Cuál otras materias? Las materias de reforma a la salud, por ejemplo, que se ve que de las ISAPRE, que se ve que no, la reforma educacional, sabemos que está en una situación bastante delicada y nada se va a poder resolver este año. De nuevo vamos a tener gratuidad por glosa seguramente, en fin. Pero Jaime, palos porque bogas y palos porque no bogas. Primero una hemorragia de reformas y ahora el reproche es que no alcanzan a culminar nuevas reformas. Este es un gobierno que ha tenido por lo menos la sensibilidad de recoger lo que son demandas crecientes ciudadanas. Esto no estaba en el programa, hubo manifestaciones masivas y es una primera señal. Da lo mismo si no alcanzas hoy día, está dando una señal no solo de inicio, sino por dónde queremos que vaya el sistema previsional y cambiarlo de un modelo estrictamente contributivo a uno de seguridad social. Ahora, yo comparto con Jorge que el modelo actual tiene un componente importante de pilar solidario, de contribución social y evidentemente puesto por el fisco y sigue siendo todavía parte de un debate como lo impuestos generales de la nación. Sí, el fisco son esos recursos y yo insisto, y de hecho András lo sugirió, que aquí hay un problema, un tema muy profundo, Jorge lo decía antes, que revisar si es que en realidad este 2%, este impuesto al trabajo va vía impuestos generales a la nación, como debería ser, o va a un impuesto a los trabajadores que tienen riesgo, reducir las remuneraciones y todo lo que ya conocemos. Pero por eso le hice la pregunta a András, que es un especialista, y le dije, sí, y lo confirma, que es un poco la experiencia internacional. Una dimensión es la fiscal, y probablemente parte de la discusión es cuánto puede crecer con aportes fiscales estos fondos solidarios. Otra es en qué medida los propios trabajadores empezamos a cambiar nuestra cultura y somos capaces de, junto con ahorrar para nuestra vejez, bueno, yo ya no ahorré para eso suficientemente. No, te falta mucho para llegar, ¿no? No, lamentablemente no, pero para los futuros trabajadores, y cuántos somos capaces solidariamente de contribuir con otros que están en condiciones más desaventajadas. Pero mira, yo creo que lo peor sería ideologizar esto y transformarlo en una discusión de modelos, porque ahí yo suelo empezar a perderme con los modelos y los paradigmas, me enredo mucho. Bueno, pero sí funcionan en otras partes. Bueno, pero a mí me cuesta mucho cuando empezamos a hablar de modelos y de paradigmas, me gustan más las cosas bien concretas. Yo creo que hay una necesidad, más allá de lo que se haya expresado incluso en las calles, de mejorar sustantivamente las pensiones de los más pobres. Creo que no podemos llamarnos un país, creo que no podemos mirarnos al espejo bien, creo que es una obligación moral de todos nosotros pensar en aquello. Ahora, más allá del modelo, Clarisa, si de lo que se trata es de una mayor solidaridad con aquellos que menos han podido aportar en sus vidas a su propia jubilación, y ese principio lo asentamos, ¿por qué no es más lógico, me pregunto yo,
que ese aporte venga vía rentas generales, con lo cual tú cubres proporcional y progresivamente a la población, haces contribuir con más fuerza a todos aquellos que son más ricos. Tercero, incluyes a personas que pueden no ser trabajadores, ser rentistas, por ejemplo, ser personas que trabajan por su cuenta. O sea, cubres a todos los ricos en esa solidaridad, en vez de poner un gravamen, no lo llamemos impuesto porque vamos a entrar en una discusión constitucional, pero pones un gravamen al trabajo que puede arriesgar el empleo en Chile. O sea, esto va a producir un efecto sobre el empleo. Es cierto que se va a producir en 6 años, que hay una gradualidad, yo me alegro mucho de todo eso, pero la derecha creo que nos está diciendo una insensatez cuando dice, mire, esto va a complicar ¿Y qué nos va a decir la derecha cuando le digamos que hay que subir los impuestos? Nos van a decir de nuevo que estamos frenando la economía y que eso cuesta impuestos. Bueno, es que a mí me parece más justo que esto se haga vía impositiva que vía laboral. Me parece, insisto, de que tú cubres más, lo haces más progresivamente, más progresivo y proporcional a los ingresos de cada persona. Yo sé que en cualquiera de los dos escenarios vas a tener que enfrentar a la derecha, pero yo pregunto, si no tengo tampoco certeza en esta cuestión, pero pregunto si no sería de más justicia hacerlo vía rentas generales. Ahora, este es el cambio, la propuesta de cambio más importante al sistema de pensiones desde que se crearon las AFP. Sin duda. Sí, han habido muchas, Cecilia, bien que no son despreciables, pero este es el más importante. O sea, hay que ser claro, aquí no hay Jaime ninguna Mañalich. propuesta de cambio al sistema actual de las AFP, que se quedan con una cotización con la parte del 10% de la cotización obligatoria. No, si hay cambios también, Jaime. Puede que no sean de la relevancia de esto, pero hay cambios. O sea, el ligar la utilidad de la AFP con cómo le vaya, es un cambio bien importante. Pero ni en la representación también de los trabajadores en las decisiones. Lo dije antes, eso es interesante, pero calificarlo como el cambio más grande al sistema AFP que ha ocurrido en la historia. No, al sistema AFP no, pero el sistema previsional sí. Al sistema previsional bien. Jaime, es que ha habido una reforma que fue la del la que realizó la misma presidenta en su primer gobierno, que fue el Pilar Solidario. El Pilar Solidario. Hoy en día le pones un ingrediente adicional al Pilar Solidario, un fondo colectivo, que eso sí es poner aun cuando no te gusten los modelos, existen los modelos contributivos, los modelos de reparto y los llamados modelos mixtos. Así están clasificados internacionalmente, Jorge. Dista de parecerse todavía a los modelos mixtos, pero se encamina en esa dirección. Y en ese sentido es un cambio muy profundo a la concepción con que se originó el sistema de AFP. Ahora, también hay otro punto interesante que dice que las administradoras dejarán de tener la exclusividad para nombrar directores en las empresas en las que se invierten los fondos de pensión, porque también tendrán un rol los propios afiliados a través de su comisión, ¿verdad? Y se crearán mecanismos de incentivos para que el cobro de las comisiones esté relacionado con los beneficios reportados a los afiliados. Son detalles que se han conocido. No es posible que cuando a un administrador le vaya mal, el único que asuma el costo sea el afiliado, que es un reclamo que se ha hecho siempre a las AFP. Sí, Jaime Mañalich. ¿Por qué Jaime Mañalich dice tan ufano de que nada de esto se va a aprobar en este gobierno, sino en el próximo? ¿No hay políticas nacionales que puedan tener continuidad, Jaime Mañalich? ¿Por qué estos gustos que te das de decir de que todo esto va a quedar para el próximo gobierno? Si además esto lo aprueba el Congreso Nacional. No es un gusto, es preocupación en el sentido de que la reforma educacional, como en esta reforma tributaria, comisiones de expertos transversales no lograron un acuerdo, en este caso muy particular, y a pesar de ello, ¿no es cierto?, sin acuerdos prelegislativos, sin acuerdo técnico, se envía el proyecto que en el fondo queda como una papa caliente para el próximo gobierno. Con bastantes acuerdos, Jaime, no son tantos. Bueno, oficialmente dijeron que no había acuerdos. No, está bien, hay algunos desacuerdos, pero no es una materia en la cual no hayan puntos que se hayan concordado. O sea,
Entiendo yo que el 5% es un acuerdo general, entiendo yo que un porcentaje de ese 5% para lo solidario es un acuerdo general. No, Sebastián Piñera ha dicho que ellos están en la postura que el 5% vaya todo a la capitalización individual. Y es lo que sostuvieron en la comisión varios miembros. Así que... Bueno, lo que pasa es que los gobiernos hay un momento en que, habiéndose construido unas instancias de discusión y habiendo estas diferencias, hace opciones. Lógico. De modo que esa es la... Por eso que yo aplaudo y felicito a la presidenta porque hizo una opción. Ya, Jaime Mañalich, 3 segundos. 2 segundos. Quiero corregir un error que dije la semana pasada, en el sentido de que Evópoli no necesitaba ir a notaría, sí necesitaba y lo hizo para cada uno, felicitando a todos los partidos que lograron constituirse. Y un aviso de salud comercial. Sí. Recordar a la gente que se tiene que vacunar contra la influenza, que viene muy mala este año, sobre todo los adultos mayores de 65 años. Ustedes, mis contertulios, están eximidos, por lo tanto. No, pero un llamado a la gente que hay que vacunarse porque viene fea la cosa con la influenza. De hecho, ya hay muchos más casos de los esperados. Muy bien, gracias Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil, Clarisa Hardy, que les vaya muy bien. Muchas gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Todos quieren una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.